Hey, vení a hablarlo. ¿De qué vamos a hablar hoy? De lo que pasó esta semana. Hola, hola, un saludo para todos nuestros oyentes. Bienvenidos al capítulo 60 de Háblalo. Hoy nos encontramos en cabina Mariana Vélez y Paulina Marín. Mari, ¿escuchaste que esta semana varios países reconocieron al Estado de Palestina? Sí, Pauli. Lo que pasa es que en las últimas 48 horas, unas 11 naciones han reconocido al Estado de Palestina. Entre esas se encuentra Francia y el Reino Unido, que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Es así como Estados Unidos, pues es el único país de los 5 miembros permanentes que no reconoce al Estado de Palestina. Pues China y Rusia sí ya lo hicieron en el pasado. Y esa situación pues básicamente nos genera varias preguntas, como qué implica esto para Palestina, qué otros países han reconocido a este Estado y eso pues básicamente cómo podría influir en el genocidio que está ocurriendo actualmente. Además, con el debate general que comenzó este martes 23 de septiembre y que va hasta el lunes 29, se dará el inicio al periodo número 80 de sesiones de la Asamblea General. El tema central del debate de este año es Juntas y juntos somos mejores, más de 80 años al servicio de la paz, el desarrollo y los derechos humanos. Bueno, y justamente para responder a estas y otras preguntas que nos van surgiendo, nos encontramos hoy con el profesor Gustavo Soto. Pero antes de entrar más en el tema, veamos cuáles fueron las noticias más importantes esta semana. La plenaria del Senado aprobó en segundo debate la ley que busca reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30. Del 25 de septiembre al 5 de octubre se estará realizando la primera edición de la temporada cultural en Medellín. Rescataron a 25 mineros que llevaban atrapados 48 horas en una mina en Segovia, Antioquia. La selección colombiana de patinaje ganó un total de 44 medallas en el Mundial de Velocidad realizado en China. El Ministerio de Cultura le dijo al Museo de Arte Moderno de Medellín que no puede vender las obras de Débora Arango. En este episodio nos acompaña el profesor Gustavo Soto, abogado y profesor de Geopolítica y Relaciones Internacionales en la Universidad de Antioquia. Hola, profe, ¿cómo está? Buenos días, un saludo y muchas gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, antes de comenzar con las preguntas, entonces vamos a hablar un poco más sobre esta situación que está pasando. Resulta que los estados que son miembros de la ONU van a continuar las discusiones sobre lo que ellos denominan, abro comillas, la solución pacífica de la cuestión de Palestina y la implementación de la solución de 2 estados. Además, pues previo al comienzo de esas sesiones, lo que es Francia y Arabia Saudita presidieron la conferencia de alto nivel que reafirmó los compromisos internacionales con la solución de 2 estados y que pues va a tratar de movilizar el apoyo necesario para su aplicación. Además, este viernes 26 de septiembre, decenas de funcionarios de diferentes países abuchearon y se retiraron de la sala cuando el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, subió al estrado para hablar de la 80 Asamblea General de la ONU como acto de protesta. Profe, nos gustaría empezar preguntándole, políticamente hablando, ¿qué implica este reconocimiento de diferentes países al Estado de Palestina? Bueno, políticamente hablando, y hay que decirlo un poco con mucha tristeza, es una especie de sensación agridulce para el pueblo palestino, teniendo en cuenta lo que ha venido sucediendo en los casi prácticamente 2 años, desde el 7 de octubre del 2023 a la fecha, donde algunas cifras hablan de 65, casi 70.000 palestinos, pero no estamos teniendo en cuenta aquellos que todavía se encuentran bajo los escombros, que eso hace que la cifra sea muchísimo mayor. Yo creo que realmente lo que hay es un subregistro. La cifra de personas fallecidas, o mujeres, niños, ancianos, personas adultas, mujeres y hombres y en general, han fallecido. Creo que es una cifra muchísimo mayor, pero también es importante resaltar, no solo en la Franja de Gaza. Lo que pasa es que nos quieren hacer creer que la situación y la problemática se circunscribe a la Franja de Gaza, y eso no es cierto, porque si miramos
el otro lado de los territorios palestinos, que es la Cisjordania, Jerusalén Oriental, constantemente desde el 7 de octubre los palestinos de las colonias que hay en Cisjordania se han visto sometidos a un hostigamiento permanente por parte de los colonos israelíes que van desplazando por la fuerza de las armas a los palestinos, que prácticamente tienen que ver de manera impotente cómo estos colonos, que cuando los palestinos intentan reaccionar inmediatamente llegan acompañados por el ejército de Israel. Entonces es prácticamente una situación de total impotencia, porque cuando los palestinos de las zonas de Cisjordania, Nablus, Ramala y demás intentan reclamar, cuando los colonos llegan a vandalizarles sus propiedades, porque eso es realmente lo que hacen, llegar a vandalizar las propiedades de los palestinos, a cortarles los olivares, a robarse las ovejas, a envenenar las aguas y a agredirlos físicamente. Entonces el ejército de Israel llega en defensa de estos colonos, que llegan en una actitud totalmente en contravía de la ley internacional, porque es que debemos recordar que los asentamientos que tiene Israel en Cisjordania están declarados ilegales por las Naciones Unidas, que la política de anexión de territorio está prohibida por la Carta de Naciones Unidas, que el exterminio o el intento de acabar con todo un grupo poblacional, étnico o religioso, pues sea por sus creencias religiosas o por su etnia o por su origen, está prohibido y está tipificado como genocidio por las Naciones Unidas. Entonces, realmente yo creo que esto es consecuencia de ya una situación de insostenibilidad de lo que está pasando para muchos países, entre ellos Inglaterra y Francia. ¿Por qué? Porque es que ya estos gobiernos llegan a un punto de que no pueden defender lo indefendible. Es que realmente no hay justificación, porque claro, se dice los rehenes. Pues si realmente tu interés es defender los rehenes, ¿cómo le vas a soltar una bomba a la capital de Qatar, a una sede geopolítica de Hamas? Ojo, que no estaba escondida. Es de público conocimiento, y el gobierno catarí así lo ha manifestado, es de público conocimiento para la comunidad internacional que en Doha, la capital de Qatar, hay una oficina política de Hamas. Fue Estados Unidos directamente quien le pidió a Qatar que le abriera una oficina política Hamas para un canal de comunicación. Entonces, yo me hago la pregunta, y con los oyentes y también creo que con ustedes en el panel, ¿cómo pretendo yo hablar de que me interesan los rehenes que están pues dentro de la Franja de Gaza y al mismo tiempo bombardeo a un país como Qatar, que se supone que es un aliado de los Estados Unidos, que tiene una oficina política de Hamas, que fue el mismo Estados Unidos el que se lo pidió? Entonces, realmente yo creo que políticamente, y debo decirlo también, éticamente, moralmente y en el corazón de la humanidad, es muy duro decirlo, pero con todos los muertos que ha tenido Palestina, por lo menos que se reconozca que existe un Estado palestino, es una victoria. Es muy dolorosa, pero por lo menos es una victoria, no completa porque faltan países, pero es un avance. Y este reconocimiento, pues, ¿cómo podría cambiar de alguna manera el curso del genocidio en Gaza y de la parte en Cisjordania? Esa es una pregunta bien interesante, porque creo que es una situación peligrosa para los palestinos,
¿Por qué? Porque esto puede generar dos situaciones. Que Israel se contenga y por lo menos busque un alto al fuego, no sé, una especie de ingreso de ayuda humanitaria y otras decisiones, o puede pasar lo contrario, que es lo que lamentablemente me estoy temiendo, y es que Israel acelere el objetivo que tiene, porque yo lo debo decir claramente, el objetivo es arrasar con la Franja de Gaza, y arrasar con la Franja de Gaza implica matar 2 millones de personas. Entonces, y acelerar la anexión de territorios dentro de Cisjordania. Es prácticamente borrar los territorios palestinos. Entonces, claro, me temo eso. ¿Por qué? Porque Israel dirá, bueno, listo, en la Asamblea de las Naciones Unidas están reconociendo a Palestina. Uno de los elementos constitutivos de un país es el territorio. Entonces los voy a dejar sin territorio. Ahora yo estoy viendo un cambio. Porque el mismo Netanyahu está reconociendo que ellos están entrando en una situación de aislamiento. Ellos están dando cuenta que esto es un rechazo generalizado. Hay voces que están pidiendo otro tipo de intervenciones. Es una situación insostenible y de alguna manera eso puede generar una presión, ya sea para que se haga un alto o una tregua por un tiempo, o todo lo contrario. Lo que pasa es que, ojo, también Netanyahu, lo que voy a decir va a sonar extraño que lo diga, pero si miramos a Netanyahu en el contexto del gobierno israelí, es un moderado. O sea, hay gente, perdónenme que se los diga, hay gente más extremista que Netanyahu. Pensemos por ejemplo, en un Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad, un colono, ha armado con fusiles de asalto a los colonos, hace pogromos. Ustedes saben que es un pogromo. Un pogromo es lo que pasaba, por ejemplo, en la Alemania nazi, cuando los de las SA y todos estos grupos de camisas pardas de las nacionalsocialistas se iban por los barrios de judíos quebrándole los vidrios a los negocios, poniéndole la estrella de David, estigmatizándolos, señalándolos, haciéndoles la vida imposible. Eso es lo que están haciendo muchos de los colonos con Ben-Gvir a la cabeza, yendo a las casas de los palestinos. Hay videos donde Ben-Gvir les dice, esto va a ser de nosotros, como quien dice, desocupe. Y uno dice, un ministro de seguridad de un país, pues perdónenme la expresión, actuando como un vándalo cualquiera, pues eso no tiene presentación. Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas, que dice que él no ve mal que se tire una bomba nuclear táctica en Gaza. Entonces uno dice, venga, en este contexto, pues yo creo que Netanyahu creo que tiene unas posiciones entre comillas más moderadas es decir, le sueltan el poder a esta gente y le digo que definitivamente, me perdonan, pero arma la Tercera Guerra Mundial. Sí. Bueno, profe, justo esta próxima pregunta también es importante tenerla como en un contexto, y es que la Asamblea General de las Naciones Unidas se está llevando a cabo en una ciudad como Nueva York. Y debido a que no se le ha entregado la visa al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, pues básicamente no puede participar presencialmente de ninguna reunión. Por otro lado, este jueves 18 de septiembre se realizó el Consejo de Seguridad y se votó una resolución para hacer un alto al fuego en Gaza. Fueron 14 votos a favor y solo 1 en contra, el de Estados Unidos. Y justamente por este voto, pues esta resolución no fue aprobada. Entonces, la pregunta es, al final, ¿de qué vale que 155 naciones reconozcan al Estado palestino si Estados Unidos, que es uno de los que más poder de decisión tiene, no lo hace? Es una pregunta interesante y está como abordada en 3 subpreguntas. Voy a tratar de abordarlas por partes. La primera es, ya hay voces al interior de la Asamblea de Naciones Unidas que piden
piden cambiar la sede a Ginebra, Suiza. O sea, sacarla de Nueva York. Porque es que también hay que entender que Naciones Unidas surge en un contexto de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que la posguerra, las reconstrucciones y hasta la historia la hacen los vencedores, ¿cierto? Y lamentablemente, por ejemplo, apenas ahora estamos develando los crímenes de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, estamos develando muchas situaciones que pasaron en ese contexto, y al fin de la guerra y los años posteriores, claro, se crea el sistema de Naciones Unidas con un objetivo, que esto no vuelva a pasar. Entonces, a partir de ahí, la sede queda en Nueva York. Es decir, se toma la decisión de que la sede sea en Nueva York. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué Nueva York y por qué no otro, cierto? Ahí también hubo una intención de quien surgió como hegemón después de la Segunda Guerra Mundial, que entró en una bipolaridad con la Unión Soviética hasta 1991, hizo que el sistema de Naciones Unidas girara en derredor de ellos. También crearon el sistema Bretton Woods, que fue cambiar el patrón de convertibilidad de la moneda del oro al dólar. Entonces ya hay voces que dicen, no, cambiemos la sede para Ginebra, pues entre comillas un país neutral, sacarla de los Estados Unidos. Eso también es muestra de alguna manera del declive de los Estados Unidos. Lo que pasa es que también hay que contextualizar las cosas. La gente cree que el declive es de un día para el otro. No, estos declives no son de un día para el otro, pero Estados Unidos sí tiene problemas de sobreendeudamiento y de otros. Entonces, por un lado, eso, que voces que ya dicen que cambien la sede para que no pasen cosas como esta. O sea, estoy seguro que Suiza a nadie le va a impedir la entrada a su país. Es que Estados Unidos como ellos tienen su propio criterio de visas, y ellos dicen quién entra y quién no entra, pero uno dice, venga, es que es una Asamblea General de Naciones Unidas. Entonces ellos dicen, no entra. Bueno, por un lado, ya hay voces pues que hablan de cambiar la sede de Naciones Unidas. Por el otro, a lo que va tu pregunta de la votación, ya hay voces que dicen que el sistema de Naciones Unidas requiere una reforma de fondo. No puede seguir pasando que prácticamente haya una voz unánime en Naciones Unidas para parar esta situación de masacre, para lograr un alto al fuego y para que ingrese la ayuda humanitaria, que entre otras cosas extremistas la paran en los bordes de la franja y se ven los videos. Es que como dicen varios analistas, es un tema delirante, es como psicópata. O sea, es que son personas que se hacen videos y se toman destruyendo ayuda humanitaria. O sea, como que se regodean diciendo, es que sí, nos vamos a dejar que mueran de hambre. Entonces, hay voces prácticamente unánimes para parar esto, que entre ayuda humanitaria, que entre que haya un alto al fuego, porque ojo, yo les digo una cosa, si deja de pasar comida definitivamente a Gaza, se mueren los gazatíes, pues también se mueren los rehenes, porque entonces pues, o sea, yo estoy seguro que los están alimentando con lo poca existencia que tenga, pero si ya no entra comida ya se mueren también. Entonces no puede seguir pasando en el escenario internacional que cuando hay casi que una voz al unísono, un solo país, que entre otras cosas, ojo, también hay que decirlo, Estados Unidos se debate en sus propias contradicciones internas. Hay sectores dentro de Estados Unidos que ya están cuestionando el papel de los gobiernos de Estados Unidos frente a lo que en los últimos años ha pasado en Medio Oriente, concretamente con las actuaciones de Israel. La base política de Donald Trump, y ustedes saben que es una sigla que se llama el MAGA, Make America Great Again, gente de la base de MAGA le está diciendo a Trump, lo que pasa es que
también hay que tener en cuenta que la campaña de Trump la financió en buena medida, entraron dineros del AIPAC, que es el lobby israelí, de esta asociación israelí-estadounidense. Hay gente de la base del MAGA, militares. Precisamente hace 2 días hubo una reunión de los altos mandos y hubo pilotos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que los sacaron detenidos de la reunión porque se negaron, salieron gritando y en las cámaras quedó: nos negamos a ir a Gaza a bombardear gente, no puede seguir que con nuestras bombas, no puede seguir siendo que con nuestros impuestos, que con nuestro dinero se siga financiando, no estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando al interior de los Estados Unidos? Las bases de la base política de Trump está diciendo: no puede seguirse yendo el dinero para un país extranjero cuando aquí estamos mal de salud, cuando aquí hay gente llevada en las calles por el fentanilo, cuando aquí hay gente que se la están comiendo los créditos hipotecarios, cuando acá hay gente que no tiene acceso a ciertos beneficios y el dinero se está yendo a un país extranjero. No, America First, dicen ellos, Estados Unidos primero. Pero resulta que esto ha develado también una situación interna de una injerencia muy fuerte, muy fuerte de este lobby israelí dentro de los Estados Unidos. Entonces realmente hay voces que dicen: este sistema de Naciones Unidas, sobre todo el poder de veto, es un poder caduco. O sea, no puede ser que un solo país vete una resolución que prácticamente todos los demás están en favor de ella. Bueno, hasta el momento hemos llevado la conversación también de como todas las implicaciones políticas, las discusiones que se están dando en la ONU pues de manera diplomática. Sin embargo, hay otra parte fundamental y es preguntar qué tan efectivas o beneficiosas son realmente las decisiones que está tomando la ONU, pero para las personas que están viviendo en Gaza y en Cisjordania, que al final son las verdaderas afectadas por este genocidio. Es que ahí es donde está el problema, que la ONU no ha podido implementar una sola de las decisiones. O sea, no ha podido, es que literal volvemos al mismo punto, el poder de veto de Estados Unidos. Me perdonan, pero es vergonzoso ver cuando se da la votación, cuando el presidente del Consejo de Seguridad, que es rotativo, eso rota cada año, en este año es Corea del Sur, cuando el presidente del Consejo de Seguridad dice votos en contra, votos en contra, ver la mano alzada siempre, permanentemente, una vez tras otra, cada que las decisiones o las propuestas de alto al fuego en Gaza se han hecho en el Consejo de Seguridad, ver una tras otra vez, la misma mano alzada, es la misma. Porque es que en algún momento Estados Unidos al comienzo estaba acompañado por Inglaterra inclusive, y a veces hasta por Francia en algunas votaciones. Pero es que ya es una sola mano alzada. Esto también que denota que en el contexto internacional Estados Unidos está pasando por una vergüenza monumental, se está quedando solo, está perdiendo credibilidad con los mismos países aliados que ha tenido en la región de Medio Oriente. Ya está perdiendo credibilidad con Qatar, pues con lo que pasó con Arabia Saudita, con los mismos Emiratos Árabes Unidos, Omán, Kuwait. Entonces, una vez tras otra vetan. Entonces, Naciones Unidas, es más, hay que recordar, Naciones Unidas fue sacada de la Franja de Gaza. La UNRWA fue sacada de la Franja de Gaza, porque Israel, una vez tras otra, con su retórica discursiva, dijeron: es que ellos trabajan para Hamas, es que ellos benefician a Hamas. Médicos Sin Fronteras, no, es que ellos curan los combatientes de Hamas, sabiendo que en los quirófanos, por ejemplo, muchos de ellos que eran médicas y médicos pediatras, pues con los neonatos y demás, y claro,
llegó un momento en que fue tanto el asedio que sacaron a Naciones Unidas de allá. Dijeron, no, aquí no necesitamos a Naciones Unidas. Un país que fue precisamente Naciones Unidas el que lo creó con una votación. Porque hay que recordar, si a las Naciones Unidas en 1948 no le hubiera dado la gana de tener una votación mayoritaria en favor de la creación del Estado de Israel, Israel no tendría un Estado en este momento. ¿Cuántos países votaron? Muchos. ¿Por qué votaron? Por una solidaridad genuina con aquellos que habían vivido lo que habían vivido en Europa, los campos de concentración y demás, el exterminio en masa. O sea, la humanidad fue solidaria con Israel. Israel no está siendo coherente con esa solidaridad que la humanidad invocó en 1948 para autorizar su creación como Estado. ¿Qué ha hecho en todos estos años? Anexarse territorios palestinos, expulsar a los palestinos. Y ojo, yo también llamo la atención sobre esto. Entonces habrá gente que dirá, no, yo me hubiera ido ya, yo no me voy a hacer matar por una bomba, yo me voy y yo miro a ver si después... No, los palestinos saben que si se van nunca van a volver, nunca van a poder volver. En los campos de refugiados de Yarmouk en Siria, en los campos de refugiados de Jordania, hay palestinos que todavía conservan la llave de su casa como un símbolo que muestra cuando sucedió la Nakba, la catástrofe, en el 47, en la guerra árabe-israelí, la primera, nunca pudieron volver. Tienen hijos, nietos, muchos de estos expulsados ya están muriendo con la esperanza de algún día volver. Los palestinos lo saben, por eso no se van, por eso se quedan, a pesar de las bombas, de que se mueren, de que sus familiares mueren, porque saben que si lo sacan nunca van a volver. Y yo creo que es una decisión muy respetable, desde mi punto de vista, del pueblo palestino, de decir, nos van a matar, bueno, pero no nos vamos. Es verdad. Profe, a propósito de las declaraciones del presidente Gustavo Petro, donde afirmó que este recinto es testigo mudo y cómplice de un genocidio, y además propuso parar el genocidio con Fuerza Armada de Paz de la ONU, quisiera preguntarle qué influencia puede tener el pronunciamiento de países como Colombia, y respecto a la propuesta, qué tan viable es o no la intervención armada de la ONU. Bueno, lo primero, ¿cómo se dice? Repercusiones ha tenido, claro. Es más, si ustedes revisan la intervención del presidente indonesio, del país de Indonesia, él dijo, yo estoy listo. Si las Naciones Unidas autorizan un despliegue de fuerzas de paz, mi país está dispuesto a mandar 20.000 soldados. 20.000. Claro, hay que tener en cuenta que Indonesia es el cuarto país más poblado del mundo, solo superado por India, China y Estados Unidos. 20.000 soldados. Hay muchos países que están dispuestos a mandar contingentes de paz de Naciones Unidas. Entonces, claro, muchos lo han dicho, llevar unas fuerzas de paz. ¿Cuál es el problema? Volvemos a lo mismo. Esa decisión, para ser aprobada, ¿qué requiere? El voto del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, mayoritario, y que los países que tienen poder de veto, ninguno vete. Me van a perdonar, pero sabemos quién lo va a hacer. Sabemos qué país va a vetar esa propuesta de resolución. El mismo de toda la vida. Entonces, claro, realmente, y muchos mandatarios lo han hecho en medio del desespero ya, de la situación absolutamente desesperada de tratar de hacer algo. Es más, creo que ustedes saben, y para quienes escuchen este podcast, que hay una flotilla que está intentando llegar a las costas de Gaza. Creo que no ha llegado, creo que está llegando a las costas del Egeo,
y ya varios barcos han sufrido ataques. Miren el tamaño de lo que estoy diciendo. No han llegado, creo que están llegando o no han llegado a las costas del Egeo, estamos hablando de Grecia. Y sufren ataques con drones que ustedes saben de dónde viene. Entonces uno dice, ¿quién se cree Israel? ¿Quién se cree Israel para creer que domina los cielos del Mediterráneo y puede enviar drones a sobrevolar y atacar barcos en aguas internacionales? Ojo, es que eso es muy delicado. En aguas internacionales. Y yo no descarto una cosa, a medida que se vayan acercando a las costas de Gaza, que ni siquiera son mar territorial israelí. Es que lo que pasa es que ese es el cuento con Gaza, que Israel se tomó el mar de Gaza, se tomó las fronteras de tierra y se tomó el mar. Ustedes saben cuánto pueden avanzar los pesqueros gazatíes a pescar desde la costa. ¿Cuánto? Creo que 1 kilómetro. 1 kilómetro, menos de 1 kilómetro. Cuando llegan a cierto punto empiezan empiezan los disparos de advertencia por parte de las patrulleras israelíes. Por eso en un documental que veía de hace muchos años, de un documentalista español que fue a Gaza, decía que el pescado y los mariscos y los productos del mar de Gaza son los más caros del mundo, porque los pescadores para poder recoger esos productos de mar arriesgan su vida. Entonces realmente hay intentos de romperla. Ahora vamos a ver, es una situación que está ahí pendiente, no sabemos qué va a pasar con la flotilla. Ya los han atacado con fuego, con ácido, o sea, los drones les han tirado fuego, les han tirado ácido, y la comunidad, pues, o sea, sobre todo los gobiernos, por lo menos España ya dijo no, cualquier ataque a un español, pues lo vamos a ver, del dicho al hecho hay mucho trecho, pero son acciones que yo por lo menos valoro mucho lo que están haciendo esas personas, tratando de romper eso. Lo que pasa es que se van a enfrentar a una fuerza armada que pues parece no tener freno. Es verdad. Profe, le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este episodio. Ha sido una charla pues bastante interesante. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, espero que este podcast ayude como a generar conciencia en torno a todas estas implicaciones que puede tener las decisiones que se tomen en la Asamblea. Gracias, profe. Justamente para eso están abiertos esos espacios. Y como último dato, quiero decir que mientras la Asamblea General de la ONU debate sobre el genocidio que ocurre en Palestina, las víctimas están aumentando. A casi 2 años de que empezó la ofensiva en Israel, en Gaza han muerto cerca de 67,000 personas, víctimas de los ataques del ejército israelí, de las enfermedades, de la hambruna generada por el bloqueo y porque no está entrando ayuda humanitaria. Hoy estuvimos en cabina Mariana Vélez y Paulina Marín. Este es un podcast de la Urbe, grabado en el 1012 Lab de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @delaurbe en Instagram y TikTok y @delaurbe_lab en X. Además, podrás ampliar todo el contenido en nuestro sitio web.